2:30 de la tarde y tenemos notición. En Estados Unidos la inflación se ha disparado hacia arriba. 3,4% es el dato no esperado del mercado. Se esperaba que subiera de 3,1 al 3,2% y ha hecho ¡boom! 3,4% el dato de inflación en Estados Unidos, mientras la inflación mensual sube desde el 0,1 al 0,3%. Inflación core solo baja una décima, del 4% al 3,9%. Ojo, porque la core mensual sí cumple, está en el 0,3%, pero sube la inflación desde el 3,1 al 3,4 en dato interanual, 3 décimas, del 3,1 anterior al 3,4. Miren, porque frente a la sensación de fiesta continua que teníamos, parece que hay un jarro de agua fría monumental en el mercado con este SP500 en futuros que estaría marcándonos ya el movimiento de una desaceleración rápida del mercado. Vamos a intentar ponerlo más pequeñito aquí en un día para ver el movimiento largo, claro, de cómo se ha producido. Fíjense, la espada marcada rápidamente en términos positivos, como estábamos, a un movimiento a la baja. 0,26% negativo, 4,773, Nasdaq 100 en este entorno 0,21% abajo, 16.764 puntos, marcando aquí, fíjenlo, mírenlo, el movimiento de caída en el mercado, porque el dato no era para nada esperado. Se esperaba que pasara del 3,1 al 3,2, no ha sido un acelerón, ha sido salir en tromba a lo Fernando Alonso, la inflación hasta el 3,4%. Fíjense, vamos a ver cómo empieza el movimiento del VIX en breve. Todavía 0,95%, no está cotizando. Miren en Europa también el comportamiento de cómo IBEX 35, por ejemplo, en este entorno, ha notado rápidamente que la inflación puede ser un problema más acuciante de lo que teníamos previsto. Y si vemos el cambio euro-dólar, que sería el otro elemento clave para mirar a estas horas, vemos que el euro-dólar, miren, 1,0953, 0,18% abajo, y el dólar al revés, movimiento al alza, 102,55, el índice del dólar, 0,19% arriba, marcando el camino contrario al mercado que estaba marcándonos hacia abajo. Fíjense que si vemos un poquito más arriba lo que está haciendo el oro en el movimiento de subida, 2033 en este entorno, este está en diferido, vamos a este, que sí que nos va a marcar mejor. Esto es el movimiento 0,32% arriba, pero el movimiento de caída ahí en el momento de conocer el dato de la inflación. ¿Quién está subiendo hacia arriba? Brent, 1,76%, aquí tenemos petróleo, vamos a ver si podemos verlo, parece que no va, ahora, movimiento leve hacia abajo. Vamos a volver al mercado, que es donde está ahora mismo la clave, aquí, 0,15%, en negativo, pero con el movimiento claro de que el dato 3,4% es mucho peor de lo que se esperaba. Cañete, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Cómo ves el dato y sobre todo la reacción del mercado? ¿Tiene sentido ese movimiento de flecha tan rápido que ha tenido al conocer que no era 3,1 ni 3,2 ni 3,3, sino 3,4, 3 décimas en dato interanual solo en un mes para la inflación? La inflación no estaba muerta. Y la pone al 3,9 anualizada, o sea que, bueno, creo que es sustito para recordar. Parece además que sigue los pasos de los distintos funcionarios de la Reserva Federal, porque veíamos, por ejemplo, ayer que uno de los miembros de la Reserva Federal, William, decía aquello de que no quería todavía hablar, que sería prematuro discutir el recorte de tipos para marzo. Parece que este dato justo viene a raíz de ese comentario, o que viene a complementar su comentario de no quiero discutir sobre el recorte de tipos para marzo todavía, y ahora justo vemos que este dato pues parece que vuelve a traer los fantasmas de riesgos inflacionarios para Estados Unidos de vuelta. En general la tendencia ha sido bajista durante los últimos meses, más que confirmada. Incluso ha hecho que los banqueros centrales, que son poco amigos de tomar una posición determinante, porque siempre son completamente ambiguos, pues vimos a Jerome Powell cerrando el año 2023 poniendo sobre la mesa la posibilidad de recortar tipos, por lo cual significa que no temían a la inflación, y que ahora lo que hemos visto, este sustito que les acaban de pegar, les recuerda que la inflación quizá no está tan controlada como ellos estaban descontando. Y de hecho,
uno de los gráficos que yo estaba siguiendo me parecía más significativo es, fíjate el barrido que ha metido 50 puntos básicos el índice dólar, el DXY, ha metido un salto, un bote increíble. Sí, 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 porque, espectacular, claro, Cañete, espectacular. Estamos viéndolo ahora mismo, a ver si podemos volver a ver el gráfico. Espectacular. Brutal, brutal. Porque es un recordatorio que va es un torpedo a la política monetaria de Estados Unidos directamente. Es un torpedo a la línea de flotación de la Reserva Federal porque les está recordando que la historia no ha terminado. Ayer, en el cierre de Wall Street, precisamente analizábamos ciertos indicadores preinflacionistas, como por ejemplo el Trade Baltic, para analizar precisamente cómo estaba afectando los precios del comercio marítimo como catalizadores de futura inflación. Y veíamos que el Trade Baltic estaba bastante calmado. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque precisamente uno de los puntos que estábamos analizando y que comentamos ayer en el cierre de Wall Street, Negocios TV, fue que los precios de flotación de los buques cargueros de Estados Unidos a China se había disparado de 7 a 8 millones de dólares que costaba a 10 millones de dólares, incluyendo esos cargueros, también cargueros del petróleo, porque la información venía precisamente de Oil.com, de una de las páginas web que sigue todo el mercado de commodities, indicando que si se seguía disparando a ese ritmo, a esa velocidad, los costes del traslado de mercancías, evidentemente podrían traer nueva inflación. Pero fíjate cómo hay que hilar muy fino para encontrar pistas de por dónde podría venir esa inflación. Y ahora lo que estamos viendo es que está recortando rápidamente el sprint que ha hecho, esos 50 puntos básicos del índice dólar se están retrotrayendo para atrás. Pero bueno, creo que va a caer como una piedra, recordando precisamente que la soberbia, dando por hecho que la inflación no es un problema, puede que venga. Y esto, José Antonio, sin incluso tocar los factores geopolíticos que nos asustaron en octubre, que fueron precisamente que en cuanto cae un misil que no está planificado o que asusta en Oriente Medio, se dispara el crudo, se dispara el oro, etcétera. En este caso estamos viendo que de momento retrocede los valores básicamente con una subida del dólar, porque lo que puede poner ahora es, con este dato sobre la mesa, a ver si son tan valientes para seguir hablando de los posibles recortes de tipos o si se sienten tan confiados en las siguientes declaraciones públicas que hagan los distintos presidentes de las respectivas reservas federales de la FED. Muchísimas gracias, Gonzalo Cañete. Buena tarde, buen negocio. Igualmente, gracias. Tenemos noticia importante, lo están viendo, 2,37, la inflación en Estados Unidos no solo se dispara, sino que ha acelerado, pero al máximo, 3,4%, si la anualizamos, 3,9%. La FED tiene algo más de trabajo. ¿Cuánto? Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Nos acompaña también Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de Pictet. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Víctor, una primera valoración. Esto sí que estaba fuera del guión, ¿no? No sabemos si mucho, pero fuera del guión sí estaba, ¿no? Estaba fuera del guión el IPC, claramente, y por lo tanto no es un buen dato. En cambio, la subyacente tampoco se ha desviado tanto. Y a ver, tenemos que buscar un equilibrio. Hay días que la subyacente no nos importa mucho cuando no baja o cuando, digamos, no está donde quisiéramos y viceversa. En definitiva, yo lo resumiría en que es un mal dato de IPC, que lo que muestra... Aquí había dos teorías, ¿no? Si a partir de ahora lo que es la bajada de la inflación, la última milla, iba a ser más o menos difícil, porque tampoco olvidemos que la inflación lleva tiempo bajando. Ahora bien, y la tendencia es a la baja, lo que ocurre es que tiene toda la pinta de que el acercarse a ese 2% que busca la Reserva Federal va a ser más difícil de lo que pensaba mucha gente. Dicho esto, insisto, esa es la noticia mala. Pero en cambio, por el lado de la subyacente tampoco ha habido una sorpresa negativa importante, con lo cual una cosa ha equilibrado un poco la otra y me parece que el mercado así lo ha leído, porque lo último que yo he visto es a los futuros del SP500 pues, tampoco están en negativo. Habrá que ver la sesión, porque lo importante es la sesión, pero tampoco están en negativo. Ahora sí, pero muy poquito, 0,06, Víctor, muy poquito, 0,06 solo en negativo. Por eso que lo normal es que le hubiera sentado peor, es lo que quiero decir. Si se hubiera fijado solo en el IPC, me da la sensación que también han mirado la inflación subyacente. No lo sé, estoy elucubrando, pero la realidad es que en otras épocas, por verlo comparado con otras épocas, en otras épocas una situación como esta
pues habría creado probablemente una situación peor en el mercado, aunque insisto, está por ver cómo es la sesión. Y en los bonos tampoco ha habido un movimiento importante. El 2 años, de hecho, baja un poquito el tipo de interés y el 10 también. O sea que realmente no se ha movido tanto el mercado. Habrá que ver, probablemente la respuesta esté en los componentes de ese IPC o en el hecho de que la subyacente tampoco ha estado tan fuera de lo previsto. Lorenzo Coletti, Pictet, primera valoración, ¿cómo lo ves? Bueno, como primera valoración, viendo el número, obviamente no es una buena noticia. También quizás podíamos esperarnos una muy pequeña bajada o que se quedaran más o menos al mismo nivel, pero no nos ha pillado, digamos, de sorpresa en el sentido de que creíamos y estamos convencidos, esta es nuestra visión para este año, que la inflación no va a bajar con toda la velocidad que el mercado anticipaba y sobre todo que luego el Banco Central, la Reserva Federal, no va a hacer todas las bajadas que el mercado anticipa, ¿no? Esos famosos 150 puntos básicos que el mercado anticipa, nosotros no lo veíamos ya hace mes y medio. Creemos que esto es una señal clara de que la inflación es mucho más pegajosa de lo que el mercado anticipa y que entonces tendrá el Banco Central, sobre todo la Reserva Federal, lo que tendrá que hacer de ahora en adelante es cumplir con la cuestión de credibilidad que tiene, ¿no? El problema de la inflación es mucho más importante ahora de lo que se pensaba hace 2 o 3 meses y hoy es una prueba de ello. Guillermo Santos, iCapital, primera valoración también. Pues habrá que ver efectivamente los componentes del dato, ¿no? Y habrá que ver muy especialmente cuánto está ligado a servicios, que puede ser que este año sea un elemento especialmente inflacionista, también por el tema salarial. Y luego hay que poner de manifiesto y tener permanentemente en consideración la fortaleza de la economía americana. Es bastante difícil que, pese a las medidas de la Reserva Federal, las subidas de tipos, la velocidad de estas y la magnitud que han tenido, la economía americana se ralentice lo suficiente como para tener una inflación permanentemente controlada. Eso no está pasando. Entonces, con los datos que vamos conociendo del último trimestre, los veremos también en breve, datos de desempleo en Estados Unidos. Estados Unidos sigue manteniendo una velocidad de crucero en su economía que dificulta, que duda cabe, que la inflación vaya cayendo más deprisa o vaya cayendo un poco con lo que espera el mercado, que como acabáis de comentar, lo que esperaba el mercado era excesivamente optimista y más bien casi diría voluntarista, ¿no? Y de hecho el comportamiento del mercado de bonos de diciembre pues exageró ese posible escenario. Pues simplemente para mí la diferencia ha sido muy pequeña y en la subyacente milimétrica el mercado de hecho efectivamente no está reaccionando de manera por ahora al menos muy negativa ni mucho menos. Entonces simplemente esperar, ver los componentes, eso sí, ver de dónde pueden venir tensiones inflacionistas en los próximos meses, más allá de situaciones ahora de riesgo geopolítico que pueden afectar, y considerar, como digo, la economía americana y su fortaleza como para mí el principal factor que dificulta que esos datos de inflación vayan hacia abajo como el mercado descontaba pues hoy mismo, pero sobre todo hace unas semanas. Nos comentabais los tres, componentes, la clave también componentes. Marta Vilar tiene todos los componentes. ¿Cómo están los componentes, Marta? Buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes, José, de nuevo. Bueno, sobre todo aquí la clave de todo es que la subyacente ha caído menos de lo esperado, pero ha caído, y la que ha subido es la general. Por lo tanto, hay algo que no está entre los componentes de la subyacente que ha subido este mes de diciembre. La clave está en la energía, que llevan meses con caídas mensuales de en torno al 2%, y en este caso, en el mes de diciembre, no hemos visto una caída. De hecho, han vuelto a subir los precios energéticos, concretamente un 0,4%. No parece mucho, pero hay que compararlo, por ejemplo, con la caída del 2,3% que veíamos el mes anterior.
en el mes de noviembre. Vemos, por ejemplo, cómo también suben sobre todo los servicios energéticos. Aquí vemos una subida del 0,9%, aunque ya venía subiendo en los meses anteriores, subía, por ejemplo, en noviembre un 1,7%, y en la parte subyacente, donde de hecho vemos que está subiendo, lo que más peso tiene en el índice, que es el shelter, la vivienda. Ahora lo que sabemos, lo que nos están comentando, es básicamente que de todo lo que ha subido el índice, el IPC, la mitad de esa subida se debe a lo que ha subido la vivienda, lo que ha subido el shelter, que ha subido, bueno, parece que poco, un 0,5, pero esto es más que el mes anterior, que había subido un 0,4, el mes anterior a este un 0,3, el anterior a ese un 0,4, es decir, que en los últimos meses es la subida más grande que estamos viendo en la parte del shelter. Suben también, por ejemplo, los servicios médicos, aquí están repuntando un 0,7%, y bueno, en general lo que estamos viendo son subidas sobre todo en la parte de la subyacente de este tipo de magnitudes y subidas de precios otra vez en la energía. Es un poco la explicación que podemos darle a esta subida en la inflación. Álvaro González, viendo también lo que nos cuenta Marta Vilar, para los siguientes, para el movimiento que veamos de inflación, ¿qué debe esperar o qué puede hacer la FED? Lo de más tiempo, más altos, ¿gana fuerza? Hombre, yo creo que por un dato eso me costaría afirmarlo, porque hoy tenemos lo dijeron esto de más altos, más tiempo hace 6 meses y unos meses después ellos mismos estaban ya hablando en sus encuestas de bajadas de tipos y desde luego el mercado también. Yo eso todavía no lo afirmaría. Yo creo, insisto, creo que lo que estamos es ante la dificultad de que la inflación haga en la última milla, esa última milla que va desde el 3 y pico al 2 y pico. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y eso no va a ocurrir hasta que efectivamente veamos, sobre todo, importa mucho el componente de shelter, el componente de vivienda. Y ahí también hay un retraso porque estamos viendo que los alquileres llevan ya 3 meses bajando en lo que son los índices como Redfin, es decir, índices que son mucho más pegados al mercado, mientras que los oficiales van con mucho retraso. Pero bueno, todavía hay que esperar a ver si se ve. Es decir que, en definitiva, para mí, yo no iría tanto como a decir, no, esto nos confirma que los tipos van a estar altos mucho tiempo. Yo creo que lo que nos está diciendo, lo que de alguna manera está diciendo que va a costar más que esa inflación baje o se acerque al objetivo de la FED, no que no ocurra, sino que va a costar más y sobre todo que eso hará que la FED se lo tome con más calma antes de proceder a bajadas de tipos. Pero yo no veo, sobre todo teniendo en cuenta el dato de subyacente, insisto, que efectivamente ha bajado menos de esperado, pero ha bajado, o sea, es muy importante ese dato, no veo yo que eso cambie tanto el escenario general. Lo enfría un poco, ese sería un poco el planteamiento, pero no lo convierte en un escenario absolutamente distinto. No vemos, porque estamos incluso, insisto, hablando del IPC y luego, muy importante, los alimentos han subido, pero estamos viendo que los índices de alimentos, digamos, originales en la producción están bajando. Es decir, que yo creo que hay que ser un poco en eso prudentes ante un dato. Tendríamos que ver alguno más, por lo menos uno más, en el cual se vaya el IPC por encima de lo esperado y sobre todo que afecte a la inflación subyacente para poder hablar de altos por mucho tiempo. Ya fue un error, digamos, predecir eso o decir eso hace 6 meses y quien lo cometió se perdió toda la subida bursátil y de los bonos de los últimos 3 meses y que habría que tener cuidado ahora de no, digamos, cometer el mismo. Si ya la cosa empieza a, digamos, hacerse más estructural o más se queda ahí, por decirlo así, en ese caso sí podríamos hablar de ello. Víctor Álvaro González, gracias por acompañarnos. Buena tarde, buen negocio, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Se nos ha unido también a este especial alrededor del dato de inflación David Azcona, economista jefe de BK Finance. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una primera valoración del 3,1 al 3,4%. Pues la verdad es que, visto lo visto, al mercado no le está sorprendiendo, ¿no? Pese a que en la antesala del dato muchas de las personas decían que 3,2, ¿no? Que saldría mucho más abajo el dato, ¿no? Nosotros seguimos previendo un año 2024 con dificultades de visibilidad. No pensamos que vaya a haber tantos recortes de tipos de interés como el mercado está metiendo en precio. Y para muestra un botón, ¿no? Hoy habíamos estado revisando esta mañana en el Comité de Inversiones
la evolución del precio del alquiler en Estados Unidos. Más o menos lo que ha salido era lo que se preveía, subidas del 0,4% en la parte de shelter y también subidas también del precio de la sanidad y el precio de los seguros, ¿no? No hay que olvidar que en la última semana hemos visto cómo las aseguradoras norteamericanas están diciendo que van a subir un 20% en los precios de las primas para este próximo año, ¿no? Como decía el anterior participante, la última milla en el recorte de precios va a ser lo que más cueste y no solo en Estados Unidos. Lo estaba diciendo también ayer Luis de Guindos aquí a nivel europeo, donde estamos viendo que las expectativas de recortes de tipos de interés ya están haciendo que exista una condición financiera mucho más favorable de la que veíamos últimamente y está lanzando a más de uno a consumir más de lo que se preveía, ¿no? Parece que hemos cazado, tenemos ya la piel del oso antes de cazarla, ¿no? Lorenzo, ¿cómo ves sobre todo el comportamiento que decíamos más altos, más tiempo? ¿Debe tener paciencia el inversor? Bueno, yo creemos que en este sentido los tipos de interés en Estados Unidos tendrán que esperar a ver las bajadas tan fuertes, sobre todo en el primer semestre, no creemos que habrá, con lo cual van a estar más altos, por lo menos durante este primer semestre, y luego quizás veamos esas famosas bajadas, pero porque también la economía americana nosotros la vemos sufriendo en los próximos meses. Vemos como el exceso de ahorro que tanto ha ayudado al consumo interno en Estados Unidos ha pasado de esos 1,8 billones que tenía a mediados de 2021 a poco más de 300.000 millones en el último dato de final de diciembre, con lo cual ahí también veremos como algunos sectores de la economía empezarán a sufrir y esto hará que de alguna manera la FED tendrá que mirar tanto a la inflación como al crecimiento económico. En este sentido, tendrá que tener mucho cuidado. Yo hablaba antes de la credibilidad, porque tiene el riesgo de que bajando los tipos demasiado pronto y con demasiada fuerza la inflación se dispare y no puedan controlarla, ¿no? Entonces, van a estar más altos, quizá no tan altos como están hoy, pero vamos a ver un nivel más alto en los últimos 10 años, sin duda. Muchísimas gracias, Lorenzo Coletti, Senior Sales Manager en Pictet Asset Management. Gracias, Lorenzo. Buena tarde, buen negocio. Adiós. Igualmente, gracias. Importante, Guillermo, también ver, mirando el dato anualizado, si vemos el 0,4 para servicios, eso significaría un 5% de inflación de servicios, si anualizamos el dato. 5%, sí, es que, efectivamente, como decía hace un momento, es probablemente el componente que más está complicando y que probablemente más va a complicar en el año 24 el índice de precios a efectos de que sus caídas van a costar más de verlas en la cesta del IPC, también teniendo en cuenta el hecho de la inflación salarial en Estados Unidos. No olvidemos, hay datos de distintos sectores que están reflejando ahora a principios de año subidas de precios, subidas salariales bastante significativas dentro de sus sectores. Todo ello al final no es una causa-efecto inmediata, ¿no? Lleva una inercia y esa inercia, que duda cabe, en el sector servicios va a dificultar el control de la inflación como desea la FED. El objetivo del 2% todavía está lejos y el proceso, pues sí, va a ser lento y arduo. De todas formas, para mí hay dos consecuencias muy favorables o relativamente favorables de este marco. Por un lado, que los bonistas todavía, que duda cabe, de aquellos que quieran construir carteras de renta fija, no es que tengan oportunidad, sino que tienen una de las mejores oportunidades que probablemente van a haber en mucho tiempo para hacerlo poco a poco en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, que sí, efectivamente, hay indicadores que muestran que la economía americana está aflojando, pero está aflojando de una manera muy pausada y con bastante poca evidencia de debilidad. De manera que noviembre, elecciones en Estados Unidos, no creo que veamos este 2024 la economía americana en recesión, lo cual asimismo también para los inversores en renta variable va a ser positivo en un entorno de inflación controlada y como mínimo de tipos
de subidas de tipos ya frenadas, y ya se verá cuando comienzan las caídas. Es decir, entorno inversor, el dato no ha sido bueno de inflación, pero entorno inversor yo creo va a seguir siendo positivo, tanto en renta fija como en variable. Muchísimas gracias, Guillermo. Buena tarde, buen negocio. Siguiente. David, ¿cómo ves también ese movimiento de servicios? 5% anualizado, ¿eh? Va a ser complicado empezar a picar ahí piedra para bajar la inflación, ¿no? Sí, sí, tal y como decía Guillermo, tenemos siempre un efecto retraso en el impacto que los precios tienen sobre la economía real, y hay que ver cómo los salarios están creciendo a niveles del 4,3%. Esos salarios están haciendo que haya apetito por salir y consumir ese tipo de servicios. No obstante, esta semana veíamos un informe por parte de Bank of America sobre la evolución de las tarjetas de crédito, y nos decía que el mes de diciembre, la primera parte había sido francamente buena, y en la última parte de diciembre los consumidores habían detraído el gasto. Hay que estar muy atento a esto y efectivamente nosotros somos también de la idea que servicios y housing van a hacer que sea más difícil bajar esa inflación. Y una de las cosas que antes comentabais, oye, recorte de tipos de interés o no recorte de tipos de interés. Si nos vamos a la historia, José, vemos cómo la Reserva Federal no ha recortado tipos de interés nunca, siempre que el deflactor del precios del consumo han estado por encima del 2%. Actualmente están al 3,2%. Hay una gran diferencia. Y después, ¿cuál es la ganancia salarial que necesitamos para que la inflación esté al 2%? Esa ganancia salarial tiene que estar alrededor del 3,5%, del 3%, y estamos al 4,3%. Todavía queda mucha tela que cortar dentro de la economía para que la Reserva Federal pueda sentirse cómoda a la hora de recortar tipos de interés. Muchísimas gracias, David Azcona, economista jefe de Beca Finance. Buena tarde, buen negocio, David. Igualmente, gracias. 2:56 de la tarde, tenemos un dato de inflación que ha acelerado del 3,1 al 3,4%. Si vemos además la anualización de ese dato, 5%. Si estamos viendo solo a servicios. Subyacente ha bajado del 4 al 3,9, pero no al 3,8. Marta Vilar, ¿cómo se va viendo la jornada? Bueno, pues parece que la jornada desde luego no va a ser demasiado halagüeña en los mercados financieros. En Wall Street ahora tenemos los futuros con un 0,14% de caída para el Nasdaq, 0,18 para el S&P 500, venían en positivo, sobre todo por la euforia que hay también en el mercado en torno a los ETF de Bitcoin, que ya saben que salen a cotizar a las 3:30 de la tarde, junto con la apertura del mercado. BlackRock, por cierto, será quien dé el toque de campana en Wall Street en el día de hoy. Vamos otra vez a seguir analizando el dato de IPC. Saludamos ahora a Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, Javier, ¿cómo ves el dato? ¿Es el dato tan malo como está mirando el mercado? Decía José Antonio Bittner que está subiendo la inflación de los servicios y energía un 5% analizado. Esto es bastante. Bueno, yo no entraría en términos de malo o bueno, entraría en términos de variación de lo esperado. Y es que al fin y al cabo lo que importa en los mercados es lo que el consenso de los analistas esperaba y lo que sucede realmente. Lo que hemos visto es que ha habido una sorpresa. Y a los mercados las sorpresas no les gustan. Y no les gustan porque generan incertidumbre. Y la incertidumbre hace que no tengamos muy claro si nuestro dinerito está a salvo. Por tanto, esa incertidumbre no solamente tiene que ver con el dato de hoy, porque el dato de hoy, recordemos que va a repercutir en ese IPC armonizado, ese IPC subyacente, que al final vamos a ver con un retraso de 3, 4, 5 meses y que está marcando esa subida. Hemos visto una menor caída en la subyacente y esa inflación subyacente que cae menos ya es una subida con respecto a lo esperado, ya es un cambio al alza con respecto a lo esperado, aunque el dato numéricamente sea menor. Si a eso le sumamos que tenemos expectativa de que esto se transfiera en el futuro, en 3-4 meses, a la subyacente, ¿qué sucede? Pues que la expectativa es de que la situación se ponga peor. Si la expectativa, de nuevo, esto es el pez que se muerde la cola, si la expectativa es que sea peor, lógicamente no vamos a gastar tanto dinero, vamos a empezar a recoger un poquito velas y vamos a tener más cuidado. Evidentemente, lo que se trasluce de todo esto es que, teniendo en cuenta que han subido sanidad, vivienda, seguros,
servicios e incluso salarios, los dos piedras de toque más importantes con respecto a la inflación, que han sido vivienda y han sido el mercado laboral en Estados Unidos, siguen tremendamente fuertes, siguen tremendamente al alza. Y esto, sin tener en cuenta el riesgo geopolítico, significa que quizá no estamos tan próximos a esas bajadas de tipos de interés. No me gustaría tampoco lanzar una arenga como que ya no se va a bajar hasta la segunda mitad del año, pero sí que es bastante probable, y lo comentábamos esta mañana en Petit Comité, que era que en febrero y marzo no se subieran los tipos de interés. Este dato viene un poco a refrendar esa idea, ¿no? Que sería bastante factible que no sucediera en este primer trimestre. Pero bueno, evidentemente al final este es un dato, importante, sorpresivo, y desde luego a mí me ha cogido de nuevas. Yo me esperaba una subida mucho más tibia, no tan importante, y habrá que ver cómo se comporta el siguiente dato, que creo que va a ser más importante, donde veamos si evidentemente ahí nos mantenemos de nuevo, ha sido un pequeño rebote para seguir corrigiendo, o por el contrario empieza un pequeño cambio de tendencia que supondría un alargamiento dentro de los mercados en esas decisiones. Pues Javier Echeverri, nos quedamos sin tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Echeverri, responsable en Active Trades, un placer haberte tenido aquí en Negocios Televisión. Un placer siempre para mí. Nos vemos esta noche en el cierre de mercados. Perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos, pero para nada, unos minutitos, porque enseguida estamos de vuelta.